hermanos, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra del Señor esta noche. Amén. Y vamos a leer en Romanos 12, verso 4. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo en el líder. Leo la palabra, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe, hermano? Cuando usted le dice al Señor, yo te quiero servir, el Señor toma tu palabra. El Señor ha tomado tu palabra esta noche y la ha tomado todo el tiempo que le has dicho, yo te quiero servir. Así que está atento a la voz de Dios para el servicio que Él te quiere encomendar. Y como líder, porque el líder no es otra cosa que la persona que está a cargo de un grupo, que lo está dirigiendo y le está dando directrices, le está diciendo cosas que debe hacer para funcionar bien como equipo de trabajo. En Hechos 1:8, el Señor dio unas directrices, dio una encomienda, y vamos a ir allá antes de entrar de lleno lo que es un líder. Es una palabra muy común, muy sonada en estos últimos tiempos, y en las empresas se habla mucho de liderazgo y existen muchas herramientas para llevar a cabo funciones dentro de la empresa, ser líderes. Y ya le voy a decir lo que es ser el líder tiburón. Poquito le voy a hablar de eso. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Ahí mismo lo dice. Después que haya recibido el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son, vamos a decirlo así, focos que se va agrandando, va desde el centro y va hacia la peripecia de un círculo. Si tuviéramos un pizarrón ahorita, dibujaríamos un círculo, luego otro círculo fuera de ese círculo y otro círculo fuera de ese otro círculo y otro círculo fuera de ese otro círculo, o sea, un círculo dentro de otro círculo. El centro o epicentro, Jerusalén, la ciudad donde ellos estaban congregados. Luego Judea, toda Judea que representa al país. Jerusalén es la capital, para ese entonces era la capital de Israel o de Judea. O sea, la capital, el país, luego los países vecinos, Samaria, y sobre todo aquellos con los cuales de repente no tenemos mucha empatía, mucha comunión, mucha comunicación. Para ese tiempo los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y luego lo último de la tierra. Pero primero comenzar en el centro. Algunos han tipificado el centro como la propia familia, decía Jerusalén, Judea, el barrio donde vive, Samaria, lugares que no conoces, pero que no están distantes, y hasta lo último de la tierra pudieras hablar de otras ciudades, pero siempre comenzando por lo más cercano. Otros dicen que Jerusalén eres tú mismo, primero, y después los demás. Pero nótese ahí que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo no es el poder, sino que tiene el poder, y cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona, le imparte el poder a la persona. ¿Ok? De eso vamos a estar hablando un poco más adelante, sobre el Espíritu Santo. Entonces vamos a decir, ¿qué es un líder? ¿Alguno sabe qué es un líder? Bueno, la palabra líder viene del inglés, leader. Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes deben reconocer sus capacidades. Es decir, tiene que haber un grupo y tiene que haber alguien que lo liderice.
Jesús dijo en una oportunidad, y habrá un rebaño y un pastor. También tiene que haber un maestro y tiene que haber un discipulado, o tiene que haber un maestro y tiene que haber un alumnado, porque no es el alumno sin el maestro, como tampoco es el maestro sin el alumno. No se puede decir que alguien es el maestro si no da clase, si no tiene un grupo a quien enseña. Entonces, si hablamos de discipulado, tiene que haber un discipulador y un grupo de discipulado. Se dice que el Señor es el maestro por excelencia. No en vano llevaba el título de rabí, ¿verdad? Porque él enseñaba. ¿Pero a quién le enseñaba? Tenía un grupo selecto de 12 personas a quien él le enseñaba. Y además de ese grupo, dentro de ese grupo tenía otro grupo. Dentro de esos 12 habían 3, que eran los más allegados, los más maduros y los de más confianza, a quienes él le podía revelar ciertas cosas que no le podía revelar al resto del grupo. ¿Quiénes eran ellos? Eran Pedro, Jacobo y Andrés, los que estuvieron en la transfiguración, los que estuvieron en el Getsemaní. A ellos se les confió muchas cosas importantes que no se le confió al resto del grupo de los 12. No sé si que eran 12, pero de esos 12 habían 3 a quienes él le dedicó más tiempo y le contó más cosas más íntimas y más profundas, y aún así habían cosas que no le entendían mucho. Ok, todos nos esforzamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un grupo que tenga un líder y que este líder se llame Luis. Entonces dice así: necesito un líder dentro de este equipo. Todos nos esforzamos para ganar, pero tenemos que reconocer que Luis es nuestro líder. Es decir, un equipo que tiene todas las cualidades para trabajar, para funcionar como equipo, y más adelante le voy a decir que es un equipo. Pero hay uno dentro del equipo que resalta por sus cualidades, que tiene ímpetu, que tiene voz de mando, que tiene destreza para dar órdenes y para salir de situaciones difíciles, para dar ideas. Ese es el líder. El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. De acuerdo a su forma de ejercer la conducción del grupo, el líder puede ser, dependiendo de cómo se conduce dentro de ese grupo, el líder puede ser considerado autoritario, toma las decisiones sin explicarle ni justificarlas, democrático, discute con el grupo y decide por consenso, o laissez-faire, que es el líder liberal, al que con una conducta pasiva que delega todo al grupo, pero él simplemente no hace nada. Entonces, esos 3 tipos de líderes, y vamos a ver cuál es el que realmente nos conviene como líder. Vamos a ver si es el autocrático o el dictador, que es como él dice, es porque él le da la gana hacer las cosas y así se deben hacer. Es el democrático, que pide consenso al grupo. Vamos a ver cómo hacemos las cosas y todo se hace en conjunto, pero dependiendo de la opinión del grupo. O es aquel que sabe lo que debe hacer, pero delega las funciones al grupo y él simplemente no hace nada. ¿Cuál creen ustedes que debe ser? Creo que debe tener un poquito del democrático y del autocrático, pero no debe ser autocrático totalmente, como tampoco puede ser democrático. De paso, la palabra nos enseña cuál es el tipo de gobierno que debe existir dentro de la iglesia. No es el gobierno democrático. Dentro de la iglesia, según la palabra, no es el democrático. El gobierno dentro de la iglesia es el gobierno que el Señor siempre instituyó desde el principio, que es el gobierno teocrático. Y eso tiene mucha importancia, porque el título del estudio es El Espíritu Santo en el líder. Vamos a ver cómo es eso. Poco a poco le voy desarrollando el tema. Lo que estoy es abriéndole el interés. Le estoy causando en ustedes una suspicacia a ver qué es de qué se trata este tema. Bien,
el líder tiene cierta característica y vamos a ver dónde metemos esas características. Está la palabra dependencia, independencia e interdependencia. Son tres puntos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de líder. Y sobre todo del líder dentro del servicio del Señor, dentro de la obra del Señor. Vamos a definir entonces lo que es dependencia. Hay líderes que son dependencia, los cuales no progresan como líderes, ya que no liderizan, es decir, no influyen sobre otros, que es la característica principal de un líder, sino que dependen de lo que haga o decida el grupo. Entonces no se podría llamar a esta persona líder, porque hay ciertas características que sobresalen en la persona que es líder. Y pudiéramos poner ejemplos de personas que han sido líderes, que aunque pudieran estar equivocados o no, lo cierto es que influyen sobre un grupo. Y hay personas que se van tras de una persona, tras de un líder, tras de alguien que tiene ideas, y no miran si esa persona está equivocada, no miran si esa persona pudiera estar cometiendo errores, simplemente esa persona tiene un don, que cuando habla la gente le oye, que cuando habla la gente le sigue. Por ejemplo, el Señor dijo que las ovejas de Él oyen su voz y le siguen, las que son ovejas de su prado, las que están dentro de su redil, porque los que no están dentro de su redil, simplemente su comportamiento es no de ovejas, sino de cabritos. Y ustedes saben que dentro de un redil hay ovejas y hay cabritos, pero que las ovejas son más sumisas, más obedientes, aunque dicen por allí que las ovejas son un poco torpes, son un poco torpe de oído, torpe de vista, y por eso es necesario que el pastor siempre le esté guiando con el cayado, que le esté metiendo dentro de la línea, dentro del corral, con el bastón que tiene el cayado. Y dicen algunos que en el desierto las ovejas sufren mucho y que hay un mosquito que se le para en la nariz y le produce moquillo. Hay un mosquito que se le para en las orejas y en los ojos y le produce enfermedad. Y por eso el Salmo del Pastor, el Salmo 23, hay una parte que dice: unge mi cabeza con aceite. Porque la manera de que el pastor librara a las ovejas de ese mosquito fastidioso era echándole aceite sobre su cabeza, para alejar de la oveja ese mosquito que le producía enfermedades. Entonces es necesario, o era necesario, ungir, es decir, untar a la oveja en su cabeza con aceite. Algunos han dicho que el aceite es tipo del Espíritu Santo, aunque cuando hablan de la unción, aunque está demostrado en la palabra que la unción no era el aceite, que la unción era el efecto, el acto de ungir a la persona, que usaban aceite, el aceite de la unción, sí, pero la unción no estaba en el aceite. La unción estaba en el Espíritu Santo que se manifestaba en ese momento, que ungían a la persona. Ahora, la unción sigue siendo el Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué es verdad? Bueno, vamos a ir a Primera de Juan. Esa palabra de la unción no podemos dejarla de un lado. Y aquí en Primera de Juan 2:20 nos dice quién es la unción. Repito, Primera de Juan 2:20 nos dice quién es la unción, no qué es la unción. Porque cuando yo digo qué es la unción, entonces estoy dando una cualidad de objeto o de cosa a alguien que no es ni animal, ni cosa, ni nada por el estilo. Es una persona, al Espíritu Santo. Dice Primera de Juan 2:20, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que el Padre nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y hay una palabra que el Señor dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, de quien está hablando aquí es del Espíritu Santo. Debemos tener la unción del Santo, y la unción del Santo es el Espíritu Santo, y por eso hablamos de esta cita y hablamos de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, el dependiente no sirve como líder, porque va a esperar siempre que le den órdenes, no sirve para dar órdenes. Si bien es cierto, el líder debe ser no dependiente del grupo, pero sí debe ser dependiente del Espíritu Santo. Vamos a buscar Gálatas 2:20, ya leímos Hechos 1:8. Había un grupo, Hechos 1:8, de líderes que el Señor estaba preparando para enfrentarse al mundo después de que Él se fuera. Pero estos líderes necesitaban ser dependientes de la unción del Espíritu Santo, ser dependientes del Espíritu Santo. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y solo así me serán testigos. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el líder que es dependiente del Señor ya no vive para sí, ya no depende de su fuerza, ya no depende de su razonamiento, ya no depende de su conocimiento o de su destreza. Depende de la unción del Espíritu Santo. Depende de que haya muerto para que Cristo realmente viva en él. Amén. Solamente así puede un líder cristiano llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. De otra manera no sirve. Porque recordemos que la labor que hacemos en el Señor es del Señor. Para Él trabajamos. No lo hacemos porque nosotros sepamos hacer las cosas. Y si sabemos algo, tendríamos que utilizar otra vez lo que dijo el apóstol Pablo, utilizar esa frase que él dijo: lo que sé, el conocimiento que tengo, las habilidades que tengo, la pongo por basura. Es decir, como nada, no me sirve de nada. Porque el único que sabe llegar al corazón del hombre es el Espíritu de Dios. El único. De pronto tú estás trabajando con un grupo y no hayas cómo hacer, cómo lidiar con ese grupo. Sucede una situación difícil, hay un problema allí, de repente alguien tiene una situación difícil en su vida que tú no hayas cómo ayudarlo para salir adelante. Esa persona te está haciendo de obstáculo para que el grupo avance. Pues el único que puede llegar al meollo del asunto, al problema, al corazón del problema, es el Espíritu Santo, no hay nadie más. Por eso el Señor dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Solamente Él. Es necesario que dependamos como líderes del Espíritu Santo. ¿Qué es dependencia? Es un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar a una relación de origen o conexión, a la subordinación a un poder mayor o a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. Eso es una persona dependiente. Esto es un término que se usa en psicología para hablar de una persona que, se encuentra como en un bloqueo, en una situación donde cree que no puede hacer nada,
sea porque está bloqueado mentalmente o sea porque no conoce lo que Dios le ha entregado. Entonces entramos nuevamente en el término teológico y en el término que hablamos en la iglesia. Esa persona necesita saber qué tiene, qué es, qué tiene y qué puede en el Señor, porque el Señor nos entregó todo. En el Señor estamos completos. No necesitamos más nada. Amén. Entonces, una persona dependiente es aquel sujeto que por sí solo no se puede valer. ¿En qué característica entra esto dentro del líder cristiano? Dentro de la dependencia total y absoluta del Espíritu de Dios. Independencia. ¿Qué será independencia? Otros líderes son independientes. A estos no se le puede llamar líderes ya que trabajan solos. Entonces, si trabajan solos no pueden ser líderes, porque es lo mismo. Y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un maestro y habrá una escuela. Y habrá un alumnado. ¿Verdad? Habrá un líder y habrá un liderazgo. Es decir, un grupo a quien este líder pueda liderizar. Si trabaja solo, entonces no es líder. La independencia es la antinominia de la dependencia. Es todo ser o toda cosa que pueda existir o funcionar por sí misma, sin que deba aceptar, tolerar o permitir injerencias externas. Si yo puedo hacer las cosas por mí mismo, entonces ¿para qué necesito un equipo? Y ya le defino lo que es equipo. Y ahí entramos en lo que es Romanos 12, pero vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a leer Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, debemos entonces ser guiados por el Espíritu. Pero ser guiados significa que Él nos va a dar órdenes, nos va a decir qué debemos hacer y nosotros tenemos que obedecerla, porque vivimos por el Espíritu. Y lo que el apóstol Pablo dice, si vivimos, quiere decir que es una vida total del Espíritu. El creyente tiene que vivir en el Espíritu. Tiene que vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios morando con él o morando en él. Entonces la palabra independencia es lo contrario a lo que está en Gálatas 5:25. Si nosotros somos independientes del Espíritu de Dios, entonces no andamos por el Espíritu, como si el Espíritu de Dios no viviera en nosotros. Si Él vive en nosotros, Él debe dirigir nuestras vidas. Debemos vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu, por las órdenes y la guianza que Él dé. Interdependencia. Ya vimos que es dependencia, independencia. ¿Y ahora qué es interdependencia? En la independencia, el líder no puede trabajar solo. Por eso tiene un equipo, por eso tiene un grupo que lideriza. Pero a la vez no puede trabajar solo del Espíritu Santo, tiene que depender del Espíritu Santo, no puede ser independiente. Como líderes nosotros no podemos hacer las cosas alejadas de la guianza de Él, ni de la palabra de Dios. No podemos hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces no podemos ser independientes. La interdependencia, ¿qué será la interdependencia? En esta característica están los líderes que son capaces no solo de trabajar en equipo, y entiéndase bien, equipo es un conjunto, un todo, que tiene elementos que trabajan en conjunto. No puede trabajar uno y otros no, porque entonces no funciona bien. Eso es un equipo. Cuando hablamos de la palabra equipo, pudiéramos poner un ejemplo, un equipo de sonido. Hay elementos precisos que tienen que funcionar para que esto funcione. Si se daña una de las piezas, entonces el equipo de sonido no funciona o no funciona bien. Son capaces no solo de trabajar en equipo, sino que influyen sobre otras personas para que se trabaje concertadamente en equipo.
para que se influya sobre otra persona y se trabaje concertadamente en equipo. Entonces, ya sabemos lo que es un equipo, pero hay una palabra que le ayuda, que es concertadamente. La palabra concertada para entenderla tendríamos que hablar de un concierto, y en un concierto estaríamos hablando de música, estaríamos hablando de una orquesta. La palabra concertado también tiene que ver con orquestado. Es decir, un grupo, un sinnúmero de instrumentos musicales que trabajan en armonía, que suenan en armonía, que todos están afinados, y no solamente están afinados, sino que suenan en el momento que tienen que sonar según el orden que le establece la partitura. Entonces, cuando uno de ellos puede estar muy afinado, pero si entra cuando no le toca, entonces no está concertado, no está en armonía, porque entró fuera de tiempo o se entró después que le pasó el tiempo. Entonces no está concertado, no está en armonía. Entonces nótese que no es solamente tener un equipo, sino que todo funcione bien en armonía. De repente hay dentro del liderazgo personas que están incómodas, que está pasando algo que los está incomodando y esa persona no está funcionando bien, y creemos como líderes que nos las estamos comiendo, que nos las sabemos todas, pero no nos estamos dando cuenta que dentro del equipo hay una pieza que no está funcionando bien, como las piezas de un reloj. Dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahí entra la palabra interdependencia. Es decir, dependemos los unos de los otros. El líder no puede hacer las cosas simplemente, ser autocrático y ser dictador simplemente porque a él le parece que deben ser así. O, mire hermano, ¿y por qué usted cree que las cosas deben ser así? Bueno, porque a mí me da la gana, porque yo creo que así debe ser y punto, usted se sujeta. ¿Usted cree que ese es un buen líder? Ese líder funcionará una sola vez y después nadie querrá que ese sea su líder. Entonces no puede haber liderazgo porque, repito, y habrá un rebaño y un pastor. Pero ¿cómo puede haber pastor si no tiene rebaño? ¿Cómo puede haber líder si el liderazgo que tenía, el grupo que estaba liderizando, ya no quiere estar ahí porque tiene un líder autocrático, que es como él cree, que es como él dice y punto, y se acabó, y no acepta la opinión de otro? Entonces somos interdependientes los unos de los otros, pero mejor aún, somos interdependientes del Espíritu Santo. Hay muchos que saben hacer las cosas porque tienen experiencia, porque la han hecho tanto que han hecho una experiencia de esa labor, pero no hay unción, no hay guía, no hay guianza, no hay orientación del Espíritu. Entonces es posible que se llegue a ciertos sitios de la vida del ser humano, es posible que se llegue a resolver algunos conflictos, pero no se resuelven todo, no se llega al meollo del asunto porque simplemente no está la unción del que sabe dónde está el punto focal de la situación problemática. O sea, es necesario, hermano, que nosotros como líderes siempre dependamos del Espíritu de Dios, pero a la vez interactuemos con Él. Como el apóstol Pablo, cuando quería ir a predicar a un sitio y el Espíritu Santo le dijo, no, ahí no vas a ir a predicar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado órdenes y nosotros simplemente, porque tenemos la pericia, tenemos la experiencia, sabemos hacer las cosas, creemos que todos no las sabemos y entonces hacemos las cosas a nuestra manera? Hasta que entendemos, oye, no salió mal, pero es porque era así como yo creía que se hacían las cosas. No. Te voy a dar un consejo, hermano. Por más experiencia que tú tengas, no te la sabes toda. Tú no eres el papá de los helados. El papá de los helados aquí ya sabemos quién es. Y por eso el Señor dijo, van a ir a Jerusalén, van a ir a toda Judea, van a ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ojo, primero tienen que ser investidos del poder de lo alto. ¿Dónde está eso? Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder
de lo alto. Las indicaciones eran: se van a quedar en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ojo, se van a quedar hasta que sean investidos. Eso no quiere decir que se van a quedar siempre ahí. Ellos lo entendieron así: se van a quedar ahí siempre. Entonces no cumplieron totalmente la labor que el Señor les dijo en Mateo 28, 18. Y van a ser discípulos enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. ¿A dónde? A todas las naciones. Pero Él les fue dando instrucción poco a poco, paulatinamente, para que fueran aprendiendo, fueran captando la idea. Van a estar en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, pero no se van a quedar ahí. Tienen que salir a toda Judea, a todo el país, no se queden en la capital. Luego van a ir a las naciones vecinas, Samaria, y luego van a ir a todas las naciones. Pero primero tienen que recibir al Espíritu de Dios. Es decir, recibir la unción, recibir el poder, porque Él es el que sabe la palabra que vas a llevar, que no es la tuya, es la palabra de Dios. ¿A quién se la vas a dar? Por eso es que hablamos de propiciar el encuentro, de orarle al Señor para que el Señor propicie el encuentro entre nosotros, que somos los que llevamos la palabra de Dios, o los discipuladores, y el campo, que es la persona que está ya dispuesta, porque el Señor la ha preparado para recibir la palabra que tú le vas a dar, que no es tu palabra, que es la palabra del Señor. Y aunque vayas a cumplir la labor que el Señor te encomendó, que es predicar, recuerda lo que le pasó a Pablo: no es donde tú quieras ni cuando tú quieras, es cuando el Espíritu de Dios te dirige.